Bienvenidos al dojo al borde del precipicio, soy Amidavir. En este video estamos hablando sobre trampas de lenguaje. En este video abordaremos la cuarta trampa de lenguaje y esperemos otras tantas. Esta es bastante controversial y será sin duda una de las más chocantes para muchos. La trampa de destacamento y hundimiento, o simplemente trampa de destacamento. Es un ardid casi imperceptible y posiblemente hasta defendible como un necesario por quienes no la comprenden correctamente, por lo que para describirla antes contextualizaré con un ejemplo histórico y otras referencias. Hace algunos años, en el programa 60 Minutos, el señor Mike Wallace entrevistó al afamado actor Morgan Freeman sobre su opinión respecto al mes de la historia de la raza negra. Morgan Freeman expresó un descontento total ante tal festejo, diciéndole que era ridículo y preguntó a Mike si existía un mes de la historia blanca, a lo que éste, con una mueca de desaprobación, destacó ser judío. ¿Existe un mes de la historia judía? No. ¿Quieres uno? No. Nosotros tampoco. O sea, que Morgan Freeman decía que para nada se quería un mes de la historia negra. Después, Morgan Freeman declaró que la historia negra era la historia de Norteamérica y concluyeron que lo que se debía hacer para combatir el racismo era dejar de referirse entre sí como hombre blanco o hombre negro, sino hacerlo mejor por sus respectivos nombres. El hecho es que, al hacer un destacamento como el mes de la historia X, a la par que se destaca, al hacerse un destacamento como el mes de la historia X, a la par se destaca, se separa y divide sutilmente a los individuos referidos del resto de la sociedad, lo cual puede ser usado para beneficios o perjuicios. Tal como vimos en las reglas extraídas del principio de incapacidad, el nombrar divide, y esta es una forma de hacerlo. Lo que termina ocurriendo es que cuando los individuos destacan una característica de un grupo, sea con buenas o malas intenciones, el grupo queda en una postura de diferenciación que puede ser utilizada para hundirle en un esquema de racismo, sexismo, clasismo, etc. Esta trampa de lenguaje es muy útil para comenzar a seccionar o implantar en la mente de los individuos la idea de que X individuos deben recibir un trato diferente y a su vez hacer que el inconsciente racional asuma un bando, donde puede haber preferencias o desagrados, más aún cuando el punto de referencia es usado para hacer pensar que dicho punto es un defecto o es de una minoría o gente que no es parte esencial del resto. Para el ejemplo tratado, podría asumirse que la gente afroamericana no es original del país y que su historia es un punto y aparte de este. En otros casos, como el Día del Orgullo Gay, ocurre lo mismo. Ellos automáticamente se relegan al destacarse. El Día de la Mujer da a entender que el mundo es de los hombres, etc. Es curioso que el Día de la Mujer siempre sea el 10 de mayo, mientras que el del Padre se adapte para ser siempre en domingos. Tal vez usted pueda considerar que es necesario hacer algunos nombramientos de ello, y ello es verdad, pero es necesario evitar el destacar características. Lo que se debe destacar son los hechos. Por ejemplo, en el Día del Orgullo Gay puede considerarse el día contra las relegaciones sexuales o contra el encasillado sexual u otras formas de destacar el problema, ya que es común que entre los individuos ronde la idea de que las preferencias sexuales son rígidas y delimitadas a hetero o homosexual. El caso es que esta trampa suele ligarse a otras trampas, tal como la de los generalismos o adhesión, y suele ser útil para crear organizaciones sociales con un título para unificar y afrontar un problema. Pero toda organización dentro de estos parámetros debe buscar diluirse por innecesariedad social.
haciendo que el rasgo a resaltar deje de ser algo a resaltar, no conservarlo y mucho menos preservarlo. Al final, nadie es igual a nadie y las similitudes solo son derivadas de nuestras limitadas capacidades y conocimientos. Cabe destacar que el patriotismo es la forma más común en la que esta trampa se presenta, pues no hace falta ser un genio para saber que antes de permanecer a una nación, se pertenece a una especie, la humana. Las naciones y pueblos siempre han tenido, tras bambalinas de su fundación, conflictos sociales o discordancias basadas en ideologías, intereses o conveniencias entre líderes, protección de recursos o la defensa contra enemigos. Por lo que en toda nación, pueblo o agrupación es una solución de remiendo ante conflictos que divide y daña el futuro de la misma, si se mantiene o superpone a la realidad, y que encierra a sus integrantes y excluye a los extranjeros e incita a priorizar a los propios y excluir a los ajenos. Por lo que aquellos que en el lejano futuro deseen erradicar los problemas mundiales deben tener entre sus objetivos erradicar las banderas. Pero administrativamente las banderas son útiles, por lo que esto lo trataré a fondo en otros escritos. La quinta trampa a la que haré referencia es tal vez la de las más complejas y difíciles de tratar para buscarle una solución, pues aunque suele ser detectable en algunas oraciones, mayormente durante preguntas, suele englobarse a temas completos desde un principio y es una fusión de dos procesos que se pueden usar en opuesto, la cual es la trampa caleidoscópica o de focalización. Esta trampa surge del hecho de que al intentar comprenderse un tema o simplemente ser tratado, los partícipes pueden reducir o multiplicar los puntos de vista desde donde se debe ver un tema premeditada o inconscientemente, de tal modo que mientras algunos temas deben tratarse desde varias perspectivas, uno o más de los involucrados pueden reducir la visión a solo una, mientras que en otros un tema que debe ser abordado desde solo una perspectiva es tomado desde varias, lo cual suele ocurrir por diversas razones. Pero para poner un par de ejemplos y simplificar, veamos los siguientes. Cuando entre personas con diferentes creencias sobre fe, suele darse la discusión sobre si esa fe puede o no ayudar a curar alguna enfermedad, la respuesta suele reducirse a sí o no, cuando en realidad en ello deben interponerse las circunstancias y casos antes que el ente en cuestión, o sea la fe, pues si bien ésta no puede curar un cáncer, una gripa, un tumor, etc., de manera directa, sí puede ayudar a que la persona tenga una mayor fluidez y defensas contra el miedo y el malestar, como para impulsarle a llevar un tratamiento o simplemente hacer que la persona al estar de mejor ánimo produzca más defensas y tenga más energía para recuperarse, donde el resultado lo termina determinando muchísimos más factores que la fe, además de que existen varios tipos de fe y cosas a las que se les tienen fe, dando que, a pesar de esto, en este tipo de debates la gente solo tiende a focalizar y reducir sus respuestas a sí o no, cuando debiesen tratar de verlas de manera caleidoscópica. Mientras que, en opuesto, y utilizando la misma línea de ejemplo, cuando los involucrados llegan a estar de acuerdo en sus ideas, pueden llegar a considerar que hablar sobre fe o curas es indeterminable por haber tantas formas y factores involucrados, olvidando el hecho de que en el proceso y desde un inicio suele ser muy útil tratar de llevar una postura y plan de acción, por lo que el ver las cosas a través de un lente caleidoscópico puede llegar a ser contraproducente por desenfocar la atención, desde donde el problema de esta trampa reside principalmente en que tanto suelen requerirse ser hábil para distinguir el cuándo y cómo se debe usar, la capacidad de tener determinación o ser flexible.